Sus batallas legales se remontan al famoso juicio a Scopes de 1925. As I told you yesterday, Darwin's theory tells us that man evolved from a lower order of animals. En ese caso, John Scopes, un profesor de un instituto de Tennessee, fue acusado de violar las leyes del Estado por enseñar la teoría de la evolución. El caso quedó vagamente retratado en la película Heredarás el viento y se convirtió en un enfrentamiento en los tribunales entre el legendario abogado Clarence Darrow y William Jennings Bryan, candidato a la presidencia por tercera vez. What would you think if that sweet child came home from school and told you that a godless teacher... Scopes fue declarado culpable por enseñar la teoría de la evolución y tuvo que pagar una multa de 78 euros. Pero el veredicto tendría consecuencias terribles en la enseñanza de la ciencia en el país durante las siguientes 3 décadas. Después del juicio a Scopes, los editores de libros de texto decidieron que la teoría de la evolución era demasiado controvertida y la eliminaron. En la mayoría de casos, el libro de texto era el temario. Si no aparecía en el libro, no se enseñaba. Las consecuencias del juicio a Scopes no desaparecieron hasta los años 60. Pero mientras los editores volvían a incluir la teoría en los manuales, los creacionistas seguían luchando porque su visión también se explicara. Durante 30 años los dos bandos estuvieron peleándose en los tribunales. La disputa terminó en 1987, cuando la Corte Suprema dictaminó que enseñar el creacionismo en la asignatura de ciencias de las escuelas públicas no respetaba la separación Estado-Iglesia presente en la primera enmienda de la Constitución. Esta prohíbe al gobierno la promoción o prohibición de la religión. Hasta hoy, enseñar el creacionismo en las clases de ciencias de los colegios públicos estadounidenses sigue siendo una violación de los derechos constitucionales de los estudiantes. Otro miembro del comité escolar de Dover, Bill Buckingham, un policía retirado, fue elegido por Alan Bonsell para decidir el temario. Debía revisar todas las propuestas de libros de texto. Los profesores de biología de bachillerato habían pedido un libro muy común coescrito por los biólogos Ken Miller y Joe Levine. Pero a Buckingham no le gustó. El libro que han pedido los profesores de biología está lleno de referencias a Darwin. He contado entre 12 y 15 puntos en los que se menciona la teoría de la evolución. No está en todas las páginas, pero cada 2 o 3 capítulos vuelves a ver la cara de Darwin. Además, excluye todas las demás teorías. En una reunión del comité durante el verano de 2004, Buckingham expuso su descontento. El comité lo dejó pendiente de aprobación. ¿Qué era lo que no le convencía a Buckingham de la teoría darwinista? Darwin publicó su teoría de la evolución en 1859 en un libro titulado El origen de las especies, y desde entonces ha generado polémica. Era la conclusión de un trabajo que Darwin había iniciado casi 2 décadas atrás, cuando salió a navegar por el mundo en un barco llamado Beagle. En esa expedición, Darwin recogió miles de animales y plantas que eran diferentes a lo que había conocido. Y al regresar a Inglaterra, quedó fascinado con la gran cantidad de pájaros que había encontrado en unas remotas islas situadas ante la costa de Sudamérica, las Galápagos. Había un pájaro que le recordaba a una curruca, otro que parecía un carpintero, otro como un pinzón, etc. Pero no sabía qué eran. Todos estaban adaptados a distintas formas de vida. Algunos comían insectos, otros buscaban grano, otros podían romper las enormes semillas de algunas de las plantas que encontramos en las Galápagos. Tenían aspectos distintos, picos distintos, diferentes estilos de vida.
Cuando Darwin pidió ayuda para identificar a los pájaros, se llevó una sorpresa. Estaba abrumado, maravillado, cuando oyó lo que le decían los ornitólogos británicos. Todos son pinzones. Este no es un pájaro carpintero, es un pinzón. Este no es una curruca, es un pinzón. Pero, ¿por qué había encontrado pinzones con características tan distintas en una serie de islas cercanas? Darwin argumentó que en la naturaleza los organismos individuales compiten por recursos limitados, como la comida. Si un pájaro nace, por ejemplo, con un pico algo más grande que los demás, puede tener ventaja en una isla en la que abundan las semillas grandes. Con el paso de las generaciones, los pájaros con los picos grandes tendrán más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, perpetuando en sus crías este tipo de pico que representa una ventaja. Darwin lo llamó selección natural, porque las fuerzas de la naturaleza, como en el entorno de una isla de las Galápagos, seleccionan a los organismos mejor adaptados. Así llegó a la conclusión de que con el paso del tiempo daría pie a nuevas especies. Lo que Darwin destacó era un principio general, algo que observamos fácilmente en la naturaleza, que las especies no son inmutables, que con la influencia o la presión de la selección natural cambian con el paso del tiempo. Darwin creía que todas las plantas y los animales que vemos en la actualidad se habrían desarrollado siguiendo ese proceso. A la evolución gradual de las especies nuevas la denominó descendencia con modificación y representó las relaciones entre todos los seres vivos en un árbol de la vida en el que cada rama era una especie descendiente de un antepasado común. Si seguimos el árbol de la vida desde muy atrás, por ejemplo desde nuestra rama, vemos nuestro parecido con los simios. Y si bajamos un poco, vemos las similitudes con otros mamíferos. Más abajo con los reptiles y finalmente con los anfibios, los peces, hasta llegar a los gusanos, las medusas, etc. Vemos que hay una continuidad en la vida del planeta. No somos excepcionales, somos una rama del árbol de la evolución que lo incluye todo. El antepasado común de todas las formas de vida fue una de las grandes ideas de Darwin. Pero también reconocía que las implicaciones de que los humanos fueran descendientes de los simios eran inquietantes. Para mucha gente, la propuesta de Darwin, que afirmaba que todas las especies del planeta habían sido el resultado de procesos naturales, incluso nosotros, dejaba a Dios a un lado. Y un siglo y medio más tarde, mucha gente en Dover, como en el resto de Estados Unidos, sigue pensándolo. Actualmente, 1,5 tercios de la población de Estados Unidos no acepta la teoría de la evolución. A mí me ofende porque soy cristiano. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y que el Génesis cuenta cómo llegamos hasta aquí, tal cual fue. Dios no creó al simio para crear al hombre posteriormente. Dios creó al hombre. En Dover, las hostilidades ante la teoría de la evolución ya se habían convertido en actos vandálicos. Un estudiante de 16 años había pintado un mural de unos 5 metros que representaba la evolución de los humanos a partir de los simios. El mural estaba expuesto en un aula de ciencias, pero alguien se lo llevó y lo quemó. Bill Buckingham seguía peleando por los libros de texto en las reuniones y los profesores empezaron a sospechar de él. Esta idea del hombre y el simio apareció en una conversación y recuerdo que le dije: ¿tiene algo que ver con el mural que desapareció? Entonces dijo que se alegró de ver cómo ardía. Sí, lo dijo bajito, pero oímos el comentario. Aunque Buckingham negó cualquier implicación